Buenos días a todas y a todos. Un nuevo episodio de Gente sin Límites, un nuevo capítulo, el 11º, donde en esta ocasión voy a hablar de esta relación amor-odio que he vivido, estoy viviendo desde hace 17 años. ¿Cómo es posible aguantar 17 años de personas que te odian? ¿Cómo es posible eh, aguantar también 17 años de personas que te adoran? ¿Cómo es posible llegar a esta mezcla, ¿no? de sentimientos? ¿Y por qué unas personas aman y las otras odian? ¿Por qué unas personas valoran y las otras detestan, ¿no? El otro día hice una lista que voy a ir repasando aquí en la agenda que tengo sobre cada año. ¿Cómo empezó todo? ¿No? ¿Cómo empezó toda esta exposición? ¿A qué se ha debido, ¿no? Toda esta evolución? ¿Qué puntos de inflexión han habido durante estos años, ¿no? Y realmente, wow, salen cosas que como ejercicio personal, pues me parecen, casi te diría que este capítulo del podcast lo hago hasta para mí, más que para escuchéis, porque es como un repaso increíble, ¿no? Pero yo creo que es interesante. Igual te da pistas a ti de qué hacer en tu relación con la exposición, ya sea personal o profesional, en las redes sociales o en cualquier otro ámbito, ¿no? Todo empezó en el año 2005. Sí, igual muchos erais pequeños, sobre todo si estáis viendo este vídeo en YouTube, que recuerdo a los oyentes del podcast en Spotify y otras plataformas que lo podéis ver colgado también en YouTube con imagen. Pues en el año 2005, hace 17 años, madre mía, yo tenía 27 años cuando un amigo me propuso el crear un blog para explicar los entrenamientos de mi primer maratón de sables. Maratón de sables es una carrera en el desierto donde se corren 240 kilómetros en 6 etapas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que colgando los entrenamientos entre ese año 2005-2006, pues claro, empecé de cero, ¿no? Y lógicamente pues iba viendo cada vez más visitas. Y a medida que colgaba intensidades, ya había algún comentario negativo, ¿no? Ya había, pues esto no es suficiente, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y ya pensaba, digo, wow, ya gente que no me conoce ya me empieza a responder, ¿no? Imaginaros, ¿no? 2005. Claro, todo eso fue el origen de toda la proyección que ha habido en redes sociales, ¿no? Porque, claro, ese inicio de crítica, ¿no? Que ya empezaba a ver con gente que no estaba de acuerdo con los entrenamientos que hacía, era el inicio, sin yo saberlo, de la proyección en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde ha llevado todo esto, ¿no? Pues claro, actualmente eh, una evolución muy grande, ¿no? Porque claro, 17 años, pues 1,3 millones de seguidores ahora en Facebook, 449.000 creo en Instagram, 230.000 en Twitter, 92.000 en LinkedIn, 78.000 creo en YouTube o algo así. Bueno, un gran número de seguidores que empezó por la publicación en un blog donde siempre había respuesta, es decir, cuando había algún comentario, siempre había respuesta, ¿no? Bueno, 2005, 2006, hice el maratón de sables, empezaba a tener los primeros patrocinadores. 2007, Ultraman. Y ahí ya damos un paso adelante hacia la crítica. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creáis, o no podéis imaginar, el ámbito, el círculo que más caña me ha dado, no es ni la gente relacionada con la bolsa, ni con el mundo de las energías, ni el mundo de los youtubers.
la gente que más caña me ha dado ha sido el relacionado con el del deporte, ¿no? En aquella época, pues el Ultraman, una prueba muy extrema, no os quiero aburrir con las distancias, pero el primer día 10 kilómetros nadando y 145 kilómetros en bicicleta, el segundo día 275 kilómetros en bicicleta, el tercer día 84 kilómetros corriendo. Era el primer español de la historia que iba a hacerlo. Y entonces ya habían triatletas, habían deportistas, ¿no?, relacionados con, sí, con la larga distancia, siempre pues, relacionados con el triatlón, que consideraban que eso no era triatlón. Y me criticaban, ya me criticaban en el año 2007, porque consideraban que si no era todas las distancias en un mismo día, eso no era triatlón. Y entonces cuando acabé el Ultraman, que hubo difusión en el periódico de Cataluña, gracias a Carlos Márquez, pues ya el número de críticas de la gente del blog se incrementó. ¿Pues qué? Porque decían, no, pero es que esto no es triatlón. No, este tío no ha hecho triatlón. Sí, ha mezclado 3 deportes, pero no ha hecho triatlón. Pero bueno, pues sigamos adelante, ¿no? Yo siempre digo que también la prensa, de alguna manera, ha tenido un poco de culpa en alimentar esta diversidad de opiniones hacia mí, ¿no? Yo sí que considero que la prensa me ha dado más bombo del que merecía. Esto lo he pensado siempre. O sea, ha habido situaciones que me ha sorprendido realmente el porqué de salir en algunas publicaciones. Me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, al final, oye, yo no soy nadie para interferir en el criterio de un periodista y si bien es cierto que quizá algunos reportajes me han sorprendido, claro, otros deportistas con mucho más pedigrí deportivo o de currículum, pues claro, han considerado siempre que ellos lo merecían más, probablemente con razón. En el año 2008 damos otro paso más para incrementar esta diversidad de opiniones con Informe Robinson. El año 2008 es cuando viene Informe Robinson. Si queréis repasarlo, podéis en YouTube poner Joseph Agram, Ultraman, Informe Robinson, donde la Caña Brothers, todo ese grupo de increíbles profesionales, vienen a Hawái a grabar el Ultraman, nada menos, nada menos. Y claro, eso fue como para muchos triatletas totalmente indignante. Totalmente indignante porque consideraban que no merecía yo salir en Canal Plus. Pero daros cuenta que yo nunca elijo, o sea, yo voy al Ultraman. Si quiere venir el Canal Plus, ¿qué voy a decir? ¿Tú qué dirías si quiere venir el Canal Plus a grabarte al Ultraman? ¿Qué le vas a decir? Que no. Bueno, pues joder, es algo bonito, es un recuerdo para toda la vida. Fue increíble la experiencia, ¿no? Año 2009, empieza la formación bursátil. Es en el año 2009 cuando empieza a hacer formación bursátil, porque una serie de personas me empiezan a preguntar si es seguro tener dinero en el banco. Mi madre, que es pediatra, era pediatra del ambulatorio San Adrián, me lo pregunta. Entonces hago una charla en el bar de un amigo, gratuita, y vienen 150 personas. Dije, wow, digo, esto interesa, a la gente interesa la bolsa. Y a partir de ahí empieza un programa de un curso. Realmente empezó un curso, unas charlas de bolsa, que lógicamente ha evolucionado en un programa formativo bursátil del que veo que mucha gente no está de acuerdo que lo haga, pero eso es otro debate, pero ese es el origen de la actual discrepancia en este punto. El año 2009, o sea, 13 años después, se discrepa de algo que nació en el 2009. 2010, estoy en YouTube, estoy mirando la agenda por aquí, la chuleta porque tela. 2010, eso ya fue el acabose para los
deportistas, ¿no? Para el mundo relacionado con el deporte. ¿Por qué? Perdona. Porque ahí me ficha Red Bull. Claro, Red Bull me dice literalmente, Joseph, no ganas carreras, lo sabemos, no ganarás carreras, lo sabemos, pero queremos que formes parte de Red Bull porque tienes más difusión mediática en tus redes sociales, que ya tenía Facebook, tenía el blog, la web era muy potente, con 75.000 visitas mensuales en aquel entonces. No queremos que estés en nuestro equipo porque, claro, al final Red Bull es una empresa de marketing y tú comunicas muy bien. Y queremos que formes parte de este equipo comunicativo, ¿no? ¿Qué le voy a decir a Red Bull? Si a vosotros y a ti te viene el mejor equipo del mundo de tu afición y te dice que vivas un sueño, que es formar parte de esa estructura, ¿qué vas a decir? No, es que me acuerdo como si fuera ayer, estaba flipando. Pues claro, dije que sí. Y eso, la generación de odio que hubo ahí por parte de deportistas fue increíble. Incluso personas que parecían ser amigas dejaron de ser amigas, ¿no? Dentro del mundo del deporte, ¿no? Todo el círculo de la vieja guardia del triatlón, ¿no? Yo encima, pero bueno, con una crueldad increíble, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, al final era un chaval que se dedicaba a la bolsa en aquel entonces, 2010, y que viene el mejor equipo del mundo para apoyarle en su afición deportiva. 2011 hago el Epic Five, 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái. Y una vez más, pues los que critican el proyecto Red Bull, pues dicen que eso no está homologado, que es una prueba que no es así, no es cierta, no, que no, las distancias no están homologadas por una federación y tal. Yo sé lo que sufrí, yo sé las 60 horas que me tiré, lo poco que dormí y me siento muy orgulloso, como seguro que cualquier persona que ha hecho el Epic Five, que no hay muchas, se siente, ¿no? Y el 2011, año 2011, fue un año donde fue un punto de inflexión en el mundo de la exposición pública, ¿no? Porque más allá de ser atleta Red Bull, fue el año donde España estaba en una crisis súper profunda y Jordi Évole me llamó para salir en el programa Salvados y me llamó para exponer desde un punto de vista de los mercados, puro y duro, lo que estaba ocurriendo con la deuda, ¿no? Al final, pues ahí destapé lo que era la operativa corto, toda la gente que se dedicaba profesionalmente no estuvo de acuerdo, etcétera. Y bueno, eso fue un polvorín también de amor y odio, ¿no? De gente pues agradecida en que se explicaran las cosas con transparencia y de gente pues que no veía bien que se hablara pues lo que era en realidad los mercados y lo que es en realidad, ¿no? Al final la posibilidad de vender algo que no se tiene, que en aquel entonces afectaba mucho a la deuda pública, a la famosa prima de riesgo y que nos hubiera llevado a todos al garete. 2012-2013 fue el año más duro con diferencia en las redes sociales, más duro, nada que ver con cualquier situación futura. Ese fue muy duro porque Red Bull me propuso, o hablamos, ¿no? de hacer el Seven Islands, 7 Ironmans en 7 días en las 7 Islas Canarias, intentando mejorar los 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái, y no lo conseguí, ni en el 2012 ni en el 2013. Y fue tal la masacre, los insultos, la degradación de un porcentaje, porque es que al final siempre hablamos de ese porcentaje ruidoso. O sea, llegó tal mi inquietud por saber cuánta gente me odia que hice un estudio, ¿no? Y el estudio salió que el 5% de las personas que de alguna manera me siguen me odian, ¿no? Entonces, claro, en aquel entonces, pues
ya el número era grande, ¿no? Y era una gente muy ruidosa, ¿no? Y me llegó al punto de cerrar Facebook. Dije, mira, es igual, yo no quiero que el insulto quede plasmado, ¿no? O sea, un poco como que me vencieron las redes sociales, ¿no? Mira, es igual, ¿esto para qué lo hago? Dejé Red Bull en el año 2013, decido, pues, ¿no? Un poco alejarme, por intentar recuperar calma, ¿no? Y lo que es curioso siempre de estos hechos es que la maldad o el intento de maldad siempre es persistente. Es decir, si cualquier cosa que yo haga positiva o negativamente, siempre va a haber un porcentaje que va a refrescar lo que pudo pasar hace 9 años, hace 10 años, ¿no? Con un hecho puntual que es el no haber finalizado o el no haber realizado correctamente un proyecto, ¿no? Y esto indica un poco la maldad, ¿no? Del ser humano, ¿no? El siempre querer apoyarse, da igual la cantidad de cosas buenas que hagas en tu vida, siempre te van a intentar refrescar la negatividad. Y eso es algo que hay que tener muy presente, porque has de entender, si a ti alguna vez te pasa, que no puedes machacarte, no te pueden machacar por lo que hayas hecho mal, sea cuando sea. O sea, al final no es justo. Y has de contemplar la justicia dentro de ti mismo, porque has de ser justo con ti mismo y justo con tu entorno. Mira, digo la palabra justo y respiro. Ah, la verdad que hay que ser justo con uno mismo. 2014, 2015 fue cuando se empieza a gestar el proyecto de la SICAP, proyecto de gestión que no salió bien. 2016-2017 quizás una época que ahora mismo me arrepiento totalmente haberme liado tanto. Y es por algo que he publicado recientemente, ¿no? El, el, el miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento, ¿no? Y estaba sufriendo tanto con el proyecto de la SICAP, veía que había hecho una mala elección de personal de proyecto que tenía que descargar parte de esta ira, ¿no? Y me apoyé en el momento del gran revuelo con el independentismo que hubo en Cataluña, que no es que no me arrepienta de decir que no soy independentista, que es que no lo soy, pero sí que me involucré demasiado. Sí que me arrepiento, sobre todo pues porque no es mi trabajo, no es mi tarea, y creo que quizá hubo demasiadas personas que se sintieron ofendidas también por algunas de mis publicaciones y me arrepiento y lógicamente todas esas provocaciones que realicé, que eran innecesarias, muchas de ellas, porque precisamente, ¿no? Cuando Facebook te va refrescando, ¿no? Pues hace tantos años estabas ese día y dices, hostia, ¿cómo puse eso? Pues claro, eso fue un caldo de cultivo de odio, y luego de amor, ¿no? Porque había gente que decía, joder, este tío, qué valiente, ¿no? Y luego estaban las personas del odio, ¿no? Decir, pero por qué se involucra este, ¿no? Y siempre ha sido esto, ¿no? Siempre ha sido este incremento, ¿no? Del amor-odio, ¿no? Siempre ha sido más buen rollo que mal rollo, ¿no? Pero siempre el mal rollo ha sido muy ruidoso, ¿no? 2018, ya 14 años después, seguimos. Es que cada año hay algo, ¿no? Se acaba el proyecto de la SICAP, cumplo 40 años y decido acabar. Y entonces ahí de nuevo, sobre todo la prensa escrita, sobre todo algunos medios económicos fueron muy duros con mi persona, pero hay que aceptarlo. El proyecto salió mal, lo he de aceptar y stop loss. Y hubo clientes que perdieron 30% de su rentabilidad, otros ganaron, en ningún caso se arruinaron, como dicen algunas personas por ahí, y al final, pues en renta variable, perder un 30% es una mierda,
pero entra dentro de las posibilidades y si no llego a cortar eso, podrían haber sido, tal y como estaba desarrollándose todo, también alrededor y en el equipo, pues hubiera podido ser peor y decidí cortar ahí por el bien de todos. No se entendió, se cogió con el fracaso, fracaso, fracaso. Para mí fue un acierto el saber cortar el stop loss que escrupulosamente llevo a cabo en la operativa, pues es algo que he asimilado, ¿no? Y he incorporado en cualquier ámbito de mi vida, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no? Cuando en un proyecto, en una relación personal, una relación emocional, algo no sale como esperas, hay que poner un stop loss como una catedral. En el año 2019 se inicia la formación online con mi socio Miquel Baixas, que ya sabéis que es mi socio, la agencia, la que era Trébol, ahora con otro nombre, y 2020 fue un boom donde se facturaron 3 millones de euros gracias al confinamiento. La gente estaba en casa, consumió mucha formación online y lógicamente pues ese éxito, que es el haber acertado el momento, porque fuimos valientes cuando nadie quería invertir en Facebook, nosotros invertimos y fuimos valientes, acertamos el momento y ese éxito de esa estrategia en concreto pues ha generado odio, ¿no? Ha generado envidia y en ese momento pues empezó a salir mucha gente que 2021-2022 ha querido, bueno, ha querido, no, ha criticado la formación que empezó en el año 2009, recuerdo, año 2009, y quedándose solo que llevamos 2 años, llevamos 13 años haciendo la formación. Yo hablo en plural porque lógicamente detrás hay un equipo y hay gente que lleva pues 10 años conmigo en este proyecto formativo. Todo esto acompañado y paralelamente de todo el apoyo del mundo, porque a medida que iban pasando circunstancias, iban pasando pues apoyos constantes, ¿no? Pues 300.000 libros vendidos según Nielsen y gracias básicamente a la editorial Planeta, gracias a Roger Domingo, a Alienta, multitud de conferencias desde el año 2010 y gracias a Everest pues empecé a dar conferencias a empresas multinacionales, foros de autónomos, multitud de sponsors con las mejores marcas, Red Bull, TAG Heuer, Huawei, Hyundai, ¿no? Muchas marcas que me han apoyado siempre. Y siempre, curiosamente, marcas que han buscado esa discrepancia, ¿no? Ese ser disruptivo, ¿no? O sea, es decir, las marcas que me han encontrado ha sido porque han querido ser o marcas disruptivas o han querido presentar un producto disruptivo y es curioso también, ¿no? Esta posicionamiento, ¿no? De lo que han buscado las marcas conmigo, ¿no? Y lógicamente, pues desde el año 2009, pues 8.000 alumnos han pasado por el método Agram y esos casi 2 millones de seguidores en las redes sociales. Entonces, mira qué desahogo. Digo, es que de ordenar todo lo que ha sido, ¿no? Porque quizá hay gente que no sabe, quizá hay marcas que no lo saben, quizá os puede servir, ¿no? Para vuestra marca, vuestro desarrollo y entender que siempre vais a encontrar una piedra en el camino y que si hacéis las cosas bien, siempre va a haber quien os lo quiera destruir. Si hacéis las cosas mal, siempre va a haber quien se va a alegrar. Y si hacéis las cosas bien después de haberlas hechas mal, tranquilos que siempre va a haber personas que se van a acordar, te van a recordar de lo mal que lo llegaste a hacer algún día. Con lo cual, la conclusión es sé íntegro contigo mismo, hay que ser íntegro con uno mismo, hay que dormir con la conciencia tranquila, nunca hay que querer contentar a todo el mundo porque eso es absolutamente imposible y al final
tenemos una vida, hay que ser feliz. Llevo 17 años aguantando bofetadas, pero también muchos reconocimientos, y yo creo que al final es tener la capacidad de aceptar eso, quedarte con eso, y al final vamos a acabar todos en el mismo sitio, así que seamos felices. Un saludo a todos, gracias por escuchar, si has llegado hasta aquí. Si estás